La charla del día de hoy se llama Labores de cuidado ante la emergencia y al frente nos acompaña Daniela Arrea, Brenda Navarro, Jasmina Barrera, Rosaura Martínez y modera Astrid López Méndez. Bienvenidas. Hola, hola a todos, buenas noches, qué gusto tenerles por acá. Ya mencionó, muchas gracias a la feria de Yanira, a José, por habernos invitado, por abrir los espacios para que podamos conversar esta noche con ustedes. Y bueno, hoy vamos a platicar de algunos temas que ya un poco también mencionó Deyanira en la plática, pero en realidad lo que vamos a hacer es más bien cuestionar justo primeramente ese nombre. Y antes les quiero presentar brevemente a estas escritoras maravillosas que tengo aquí, porque aunque seguramente ya las conocemos, algo rapidito sobre cada una será bueno escuchar. A mi izquierda, Daniela Arrea es periodista y autora de los libros Nadie les pidió perdón, La Tropa, y es editora del libro Ya no somos las mismas y aquí sigue la guerra, dirigió el documental No sucumbió a la eternidad, y en Ediciones Antílope publicamos el libro Fruto, eh, librazo. Em, Después a mi izquierda está Brenda Navarro. Ha sido coordinadora de proyectos y programas literarios, redactora, guionista, editora. Casas Vacías, su primera novela fue premiada, multipremiada, muchos premios. Su segunda novela, Ceniza en la boca, se publicó en 2022 y actualmente es parte del International Writing Program de la Universidad de Iowa. Bienvenida, Brenda. A mi derecha está Rosaura Martínez Ruiz. Ella es profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente coordina el Seminario de Estudios Filosóficos y Psicoanalíticos Críticos sobre lo Político. Es autora de Freud y Derrida, Escritura y Psique, y de Eros, Más allá de la pulsión de muerte. O sea que andamos duras en esta mesa. Y actualmente es profesora visitante en la Universidad de Columbia. Bienvenida. Finalmente está Jasmina Barrera. Ella es autora de Cuerpo extraño, Cuaderno de faros, Línea negra, Los nombres de los animales y Punto de cruz. Ha sido también ganadora y finalista de varios premios literarios. Su obra se ha sido publicada en 9 países y traducida a varios idiomas, y es mi colega fundadora en Ediciones Antílope. Bienvenida, Jasmina. Así que bueno, en primer lugar quiero que platiquemos un poco, porque me decían, bueno, pero ¿de qué vamos a platicar sobre los cuidados? Porque a qué nos referimos con cuidados? ¿A qué? eh, Ahora que está muy en boga y digamos ciertos temas también muy cuestionados como digamos en libros de novedades y mucha crítica en torno a libros sobre la paternidad, sobre la maternidad, eh, surge la pregunta de qué son los cuidados y por qué hablar de esos temas o por qué no. Entonces yo quisiera que un poco pensando en sus obras y en lo que han escrito, eh, pues un poco asomarme a ese cuestionamiento de qué partimos al hablar de cuidados o desde qué no, para empezar, digamos. Hola, buenas tardes, mucho gusto y gracias por trasladarse, quién sabe desde dónde, en medio de esta tormenta y para estar aquí acompañándonos. Eh, bueno, mientras Astrid hablaba sobre los cuidados em, y pensaba cómo, cómo es que yo empecé a pensar en los cuidados, a mí en lo personal se me hizo evidente el tema cuando tuve a mi primera hija, me explotó así en la cara como realidad, pero a partir de eso y haciendo como una retrospectiva en mi trabajo, que es más bien desde el periodismo, pues me doy cuenta que los cuidados se han estado presentes siempre en todo lo que
me ha tocado reportear, pero que nunca habían estado visibles, ¿no? Y yo siento que es lo que estamos viviendo ahorita, que están ahí presentes y que siempre han estado presentes, ¿no? O sea, se dice que sin los cuidados la vida no existiría, la vida misma necesita que ser sostenida por los cuidados, etcétera. Pero no lo habíamos visto, ¿no? Entonces, me gusta mucho este ejercicio personal de hacer una retrospectiva y decir, claro, cuando fuiste a hacer el reportaje de la zafra en Veracruz, estaban ahí pues el abuelo cuidando al nieto mientras le prendían fuego al cañaveral para poder cortar la caña, ¿no? O claro, cuando fuiste a entrevistar a la mamá cuyo hijo migrante que no tenía documentos en México fue condenado a pena de muerte, cómo ella trataba de mandarle, le escribía cartas como una manera que entiendo ahora, pero que en ese momento no lo entendía más que como un dolor y una desesperación. Escribía cartas para poderlo cuidar a la distancia, ¿no? Estando él aquí encerrado esperando la pena de muerte. O claro, cuando entrevistaste a las migrantes que venían de Guatemala en el albergue de Saltillo y estaban hablando sobre cómo, cómo para cuidar a sus hijos tenían que abandonarlos y cruzar 1, 2, 3 fronteras, llegar a Estados Unidos, conseguir un trabajo en chinga, poder mandar dinero antes de los 2 meses de que se les acabaran los botes de leche en polvo gigantes que habían dejado en casa, pues claro, ahí también ellas estaban no solo cuidando a los hijos que dejaron en una contradicción brutal que a mí me hizo cuestionarme qué mundo o de qué mundo estamos hablando cuando para cuidar a un hijo lo tienes que abandonar, pero por otro lado también estamos hablando de las cosas que ellas han aprendido a hacer en ese tránsito para cuidarse y sobrevivir, ¿no? El simple hecho de poder pasar una tarde en las camas de un albergue pintándose las uñas o trenzándose el cabello como una forma de, pues, no sé, tomar aliento para poder continuar. En fin, pues están ahí siempre presentes los cuidados y creo que lo que está sucediendo ahorita, o al menos en lo que yo un poquito que alcanzo a ver desde mi lugar, es que están muy vinculados, o siento como que se empezó a hablar de cuidados muy vinculado a la maternidad, ¿no? Entonces, si un primer logro que fue poner sobre la mesa el tema de cuidados, ahora hay que expandirlo y el siguiente reto de los muchísimos que habrá es poderlo sacar exclusivamente de la maternidad y hacerlo evidente en todos los espacios que ocupa. Mientras escuchaba a Daniela me puse a abrir un mail que nos mandó Astrid y apunté varias cosas acá. Le dije a Daniela, ¿a poco vas a escribir? Y soy yo la primera en escribir. Yo pensaría como entre broma y en serio, primero hay que tener cuidado con la palabra cuidados, ¿no? Por lo que está diciendo Daniela. Y sumaría lo que acaba de decir, al decir nos hacen falta hombres aquí hablando de cuidados, como para problematizar claramente de qué hablamos cuando estamos hablando de cuidados, ¿no? Y entonces abrí el correo de Astrid y lo voy a abrir otra vez. Y Astrid nos problematizaba la mesa, ¿no? Y Astrid nos decía, me interesa la crítica que hacía Rosa Luxemburgo al pensar en estas labores de reproducción, sobre todo cuando se preguntaba por la parte de la educación revolucionaria y quién terminaba educando no a los posibles revolucionarios. Y entonces, añadiendo a lo que está diciendo Daniela, yo siempre estoy pensando en los cuidados desde la economía. Es irremediable que yo piense en lo que significan los cuidados, quitándoles como todo este concepto del amor que tiene que haber en ellos y cómo el mercado lo hace generalmente, ¿no? Cómo el mercado cuando le paga a una mujer que no tiene papeles ni derechos políticos ni civiles en los países en los que está trabajando como migrante, le pone una tarifa muy específica que tiene que ver con lo que cuesta según empresarialmente los cuidados y lo distinto que es cuando es una empresa corporativa la que los ofrece, ¿no? Y yo siempre problematizo los cuidados desde cosas tan básicas que también atraviesan todos los casos que está diciendo Daniela en el tema de cuando tú no tienes, y que se vive mucho en Estados Unidos y lo estoy viviendo ahora, cuando no tienes una lavadora en casa,
tienes que pagar un dinero para ir a la lavandería y esperar, invertir tiempo en esperar que se lave la ropa, en que se seque la ropa. Cuando no puedes cocinar en casa, entonces tienes que pagar que alguien te haga la comida y son precios que nos parecen caros, pero a la vez justos, porque claro, se tienen que pagar sueldos, porque tiene que sostenerse esta economía, pero cuando lo hace una mujer, con todas las cosas que ha mencionado Daniela, entonces ahí sí hay que hacerlo por amor, ¿no? Y pensaba cuando hablaba Daniela en esto que está sucediendo en todos los países respecto a lo que me interesa en la literatura, o me ha interesado a este momento en la literatura, es cómo además utilizamos las palabras para decir, bueno, cuidados es maternidad, ¿no? Y luego ya pasamos a hablar de maternidad como maternar, y luego ya hay una revolución extraña, vacía sobre el concepto de lo que son los cuidados, que siempre termina invisibilizando esto que estoy diciendo, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando un hombre necesita cuidarse a sí mismo, cuánto está dispuesto a pagar y cuánto las mujeres no podemos pagar, ¿no? Y cuando lo podemos pagar, cuánto estamos valorando ese trabajo que nosotras no queremos hacer y que otra mujer lo tiene que hacer, ¿no? Entonces ahí es como una cadena se me olvidó el nombre de Sasha Saskin, de una cadena de cuidados, creo, en la que lo que estamos haciendo es solamente manteniendo y sosteniendo una economía que nos está afectando a todo el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que está bueno, como siempre, estar pensando en los cuidados y quitándole el tema del amor. Y es una cosa que en la economía de género, en la economía feminista, siempre estamos diciendo, hay que tener cuidado con qué es amor y qué no es amor, porque al final, en realidad, lo que tendríamos que estar repensando es, cuando vamos a hablar de cuidados, vamos a hablar de las mujeres, vamos a hablar de la familia, vamos a hablar y si hablamos de la familia, entonces yo diría, pues vamos a hablar del Estado, ¿no? Y cierro ahí con Rosa Luxemburgo diciendo, o sea, si vamos a sostener este Estado como este Estado-nación, sea el Estado-nación que sea, va a ser siempre, como diría Federici, a base del cuerpo de las mujeres, o los hombres van a empezar a poner el cuerpo en estas cosas por amor o nos van a cobrar dinero, no sé, ¿no? Sí, pues a mí me parece que no debemos, o sea, que no debemos quitar el cuidado, la labor del cuidado del centro de la discusión sobre la cohabitación. O sea, me refiero a que hay que regresar a pensar en términos ontológicos quiénes somos los seres humanos, qué tipo de animales somos. Y me parece que queda clarísimo, nos debe quedar muy claro que somos animales hiperdependientes del cuidado de lesotres, ¿no? O sea, creo que nos queda muy claro justamente cuando tenemos un recién nacido, como decía Daniela, ¿no? A mí también me pasó con mi primer hijo, que es, digamos que cuidar la sobrevivencia, ¿no? O sea, que sobreviva un recién nacido es una labor que evidentemente debería estar sostenida por más de una persona, ¿no? O sea, cuando una es mamá, se da cuenta que la energía, así, la energía física que tiene un cuerpo no es suficiente para cuidar para mantener con vida a un bebé, ¿no? Entonces, me parece que, por un lado, evidentemente, las labores de cuidado se tienen que democratizar, o sea, el tiempo y el espacio también, ¿no? La infraestructura de los cuidados se tienen que democratizar, pero, pero el cuidado tiene que ponerse en el centro, me parece a mí, o sea, como una práctica ético-política fundamental para una cohabitación no violenta. Yo no sé, o sea, entiendo lo que dices, Brenda, sobre quitarle el amor, y yo estoy de acuerdo contigo, siempre y cuando pensemos en el amor romántico, ¿no? Pero al fin y al cabo, el cuidado de quien sea, del extraño, digamos, las personas que se dedican a pensar en términos políticos, económicos, al fin y al cabo tu pensar es cuidar, ¿no? Cuidar de los otros de una manera comunitaria, etcétera, ¿no? Eso quizá también es un modo del amor, no sé, o un modo de eros quizá, ¿no? Pero me parece que,
que es el cuidado una labor erótica en ese sentido y que es erótica porque al final sostiene la creación de organizaciones sociales complejas y donde la diferencia habita, se respeta, se tolera y se abraza, ¿no? Creo que hay que subrayar esto de nuestra hiperdependencia ontológica en el cuidado de los otros y no nada más para sostener la supervivencia, sino o la sobrevivencia, sino la vida también, la vida humana, la dignidad humana se tiene que cuidar, ¿no? Es algo, yo considero que la dignidad humana es algo que se le otorga a un otro, no es algo, no es un a priori, sino una construcción que depende de la comunidad, de todos, y que es un don de cuidado. Muchas gracias, estoy muy contenta de estar acá de vuelta. Yo aquí estudié una maestría, me da mucha ilusión volver. Em, Estaba pensando, no me acuerdo ya en alguna de estas mesas, bueno, tienen que saber que Daniela, Brenda y yo hemos compartido varias modalidades de esta mesa, ¿no? La mesa de maternidad, la mesa ¿de qué? Maternidad y escritura, la mesa la que incluye a los papás, ¿cómo es? Como de crianza, y luego está la de los cuidados. Entonces, creo que en alguna de esas, o buscando el título para alguna de esas mesas, yo quería encontrar un sinónimo para la palabra cuidados. Y está difícil. Em, entonces, bueno, a falta de un sinónimo, por lo menos tratar de definirlos me parece importante. Y, y me gustaría, bueno, sumarme, por supuesto, a todo lo que han dicho acá, la necesidad de desvincularlos de esa manera tan directa, ay, perdón, con la maternidad. Yo escribí un libro, Línea Negra, que habla de embarazos, etcétera. Y no saben cuántas veces me pasó con ese libro que me decían, hombres, me gustó mucho y eso que no soy mujer. Eh, Mujeres que no son madres, me gustó mucho y eso que no soy madre. Entonces era como esta sorpresa. Yo nunca he escuchado que alguien que escriba un libro sobre la guerra le digan, me gustó mucho y eso que no fue a la guerra, pero es como esta idea de que los cuidados, la maternidad le interesa de entrada a las mujeres y luego en particular a las madres, ¿no? Y entonces me uno a la petición de que en la próxima edición de esta mesa haya señores, haya más diversidad. Creo que está muy bien, como dicen, llevar los cuidados al tema de lo político, vincularlo con todo esto que hemos estado hablando. A mí también me interesa, por ejemplo, pensar en los cuidados, otra vez volviendo, ya no encontré el sinónimo, pero definiéndolos como la procuración, una actividad que procura o que sostiene el bienestar y la vida, pensarlos, por ejemplo, en relación con la crisis ambiental que vivimos hoy en día, ¿no? Entonces, todo eso, los cuidados y la economía, los cuidados y las políticas públicas, los cuidados y la crisis climática, los cuidados están en todo eso y tienen que ver con todo eso. Y yo creo que, como decía Daniela, lo que pasa es que ha cambiado el foco, ¿no? Lo que pasa es que por mucho tiempo esto no era un tema, esto no era trascendente, esto no era interesante, y yo creo que hoy hay muchas voces que están clamando porque estén en el centro los cuidados de todas estas conversaciones, que sería muy importante. Muchas gracias. Sí, es muy interesante todo esto que mencionan, sobre todo como porque pienso mucho en sus obras normalmente como eso que decía Jasmina, ¿no? Es decir, hacia afuera parece que es un tema, parece que es como, digamos eso, como, es un libro de embarazos, es un libro sobre la maternidad, es un libro, y más bien como lo que sucede es como en ese cambio de foco es precisamente pues la visibilización tanto de trabajo que no se paga, tanto de trabajo no remunerado,
como justo ese cuestionamiento hacia lugares que llevan a la vida cotidiana, pero también, por supuesto, pues sí, al trabajo, ¿no? Y que entonces repercuten precisamente en la vida como cotidiana, ¿no? Y un poco jalando de estas dos cosas que decía Rosaura y que decía Jasmina también, como pensando en esa posibilidad, como al repensar precisamente en la palabra cuidados, porque además yo también me costó muchísimo trabajo pensar en otra palabra igual, eh, pero sí cómo se relaciona precisamente con esos temas que siempre son eso, ¿no? Que siempre son como, la guerra, y entonces la guerra es ese tema ajeno y grande y lejano, y como solo de hombres, y como que no tiene nada que ver con las mujeres cuidando, que es completamente separado, y al mismo tiempo con el tema como de las crisis en general, ¿no? Y de cómo la crisis económica, la crisis ambiental, exactamente. Entonces, si ustedes quisieran pensar precisamente en eso, ¿no? En esa otra desmitificación de esos grandes temas, y de cómo se relacionan también a partir de su propio trabajo. Ok. Estaba yo pensando en mi escritora favorita, que se llama Agatha Christie, no Agatha Christie, aunque Agatha Christie también me gusta, eh, y que ella, desde la literatura, ¿no? Como trayéndolo otra vez a la literatura, o sea, ella me enseñó incluso en la guerra los cuidados son importantísimos, ¿no? Porque en el Gran Cuaderno, ustedes se acordarán, hay un pasaje tremendísimo en el que dice, pero héroes, o sea, ¿de qué me hablan? ¿Ustedes héroes? Si somos nosotras las que estamos cuidando a los que regresan, pues mancos o cojos, o somos nosotras las que regresamos, bueno, cuidan los cadáveres que nos regresan, somos nosotras las que reconstruimos la casa, somos nosotras las que hacemos la comida, es decir, incluso ahí estamos sosteniendo la economía de guerra, ¿no? Y luego estaba pensando que Daniela y yo, que somos un par de testarudas, quisimos salir a caminar hoy aquí por el barrio y lloviendo y fue todo un caso, pero hay una cosa que quisiera como traer sobre que nosotras siempre estamos hablando de cuidados. Creo que todas las veces que estamos hablando tú y yo, siempre estamos hablando de cuidados, hasta hoy que estábamos hablando sobre esas cosas que no nos dejan hablar porque todo el tiempo nos están hablar de cuidados, ¿no? Y estábamos hablando, y si tomáramos clases, ¿de qué sería, no? Y entonces empezamos a hablar de todas estas cosas que nos interesan sobre, o sea, crear conocimiento, compartir conocimiento, cuidar nuestro propio proceso creativo, estar hablando, y además traíamos unos ponchos rosas preciosos que les recomendamos que se compren para la lluvia, que nos cuidaban, ¿no? Y íbamos cuidándonos la cabeza de que no se nos mojara, etcétera. O sea, todo el tiempo íbamos como tratando de sostenernos mutuamente, estábamos ayudando a un chico que se le cayó un café, o sea, es decir, todo el tiempo estábamos hablando de cuidados, pero estábamos hablando de otras cosas, y creo que ahí también estaría como buenísimo como decir, vamos a asistir a todas las coreografías que nos inviten para hablar de cuidados, vamos a seguir haciéndolo porque todo el tiempo nos interesa hablar de esto, pero también pasa que a veces tenemos que estar invirtiendo muchísimo tiempo hablando de estas cosas que parece que solo atañen a las mujeres en específico, y se nos olvida que nosotras también queremos saber cómo podemos enfocar una historia por medio de las imágenes, cómo podemos generar una historia que pueda ayudar a compartir una cosa que nos interesa de la realidad, que nos interesa también hablar sobre economía, nos interesaba hablar de un montón de cosas que tú ahora me vas a decir, pero que es decir, que hay un montón de cosas que necesitan nuestros cuerpos, nuestras mentes, etcétera, que necesita la literatura misma, que necesitamos utilizar mediante el lenguaje, y a veces de pronto tenemos que empezar a decir, otra vez traigo a la Rosa Luxemburgo que nos decía Astrid, cómo vamos a estar generando este conocimiento para que no nos hagan falta palabras, sino que nos estén sobrando palabras, y que si hace falta inventar una palabra, pues nos la inventemos, que para eso estamos generando literatura, ¿no? Sí, pensaba como que ahorita que escuchándonos, pensaba, bueno, pero es que, o sea, ¿por qué las mujeres, pues, no? O sea, como en qué momento de la gesta de la historia y de la sociedad se decidió y se asumió y hasta ¿por qué, no? O de qué manera nos han contado también la historia para entender que eran las mujeres las que se hacían cargo. Luego por ahí ya están saliendo estudios de antropólogas, de arqueólogas que encuentran
la mujer cazadora, no sé, el esqueleto con la flecha que nos hace pensar, ah, claro, las mujeres también cazaban, ¿no? O, en fin, como que, o sea, me gustaría como, como saber contarnos la historia de por qué se asumió o cómo fue que se asumió que las mujeres era quien nos tocaba hacer esta chamba. Y entonces como esa cosa que dicen que sucede y que la literatura hace muy bien, que es darle la vuelta al calcetín, y entonces, como, no sé, es como, como a partir de ahí, em, poder contarlo de otra manera, ¿no? Poder romper esas cosas o cuestionar esas cosas que nos han hecho creer que nos toca a nosotras y que la ley del Seguro Social decidió no incorporar el trabajo de cuidados dentro de las cosas que protegía en nuestra Revolución Mexicana y cuando se hacía nuestra Constitución, y sí metió a los mineros y a los obreros y a los campesinos y a las enfermeras, pero no metió los trabajos de cuidado que se hacen en casa y que representan una cuarta parte de la riqueza del país, ¿no? O sea, como que pienso de qué manera y luego también pienso por qué nos toca a nosotras hacerlo, pero bueno, pienso de qué manera darle la vuelta y poder como romper ese relato que es el que nos tiene de alguna manera aquí. Y bueno, han hecho un trabajo chingoncísimo. Federici para nosotras fue como muy clave para al menos darnos cuenta que era una cosa que se construyó, ¿no? Y que no era una verdad, pues, ¿no? Sino fue una cosa que se construyó y que está aquí diciéndonos cómo debe ser. Una vez estaba presentando Fruto y en algún momento yo dije en el micrófono que aquí, pues en Fruto no había hombres, ¿no? Y entonces un señor que pasaba por ahí que dice, bueno, yo ni sabía que había una feria de un libro y ni siquiera sabía que había una presentación de un libro, pero se me hizo muy interesante, ¿cómo que en ese libro no hay hombres? Y por eso me quedé. Y dice, pero ahora que ya me quedé, dice, me voy a esperar a que se acabe porque quiero comprar el libro, porque quiero ver cómo es que no hay hombres y quiero encontrar mi ausencia en esa historia, quiero encontrar mi ausencia, como encontrar la ausencia de los hombres ahí y entonces darme cuenta cuál ha sido mi ausencia en la vida de mi familia. Y se me hizo como, yo no lo habría pensado así, o sea, yo no hice el libro con esa claridad que el señor tuvo cuando cruzaba la plaza de Irapuato. Pero dije, claro, pues entonces, o sea, ¿dónde están? Como dense cuenta de en dónde han sido ausentes, porque también está, o sea, no podemos seguir nosotras pensando en cómo hacemos que los hombres se involucren en esto y se hagan cargo, ¿no? Entonces, creo que por ahí podría haber un par de caminos para desmontar esto que tenemos tan asumido. Ah, bueno, y sí, pensaba nada más, ya me cayó ahora sí. El, o sea, cuando hablaban, ¿no?, de la guerra, pues, o sea, las organizaciones comunitarias en México se sostienen también, no solamente, pero mucho las sostienen las señoras que hacen los lonches para que aguanten los retenes. eh, Mucha del conocimiento y de la sabiduría forense que hay en México también se ha hecho a partir de las comunidades de mujeres que están buscando, inventando, construyendo herramientas con maderas y con palas y con fierros para poder hacer una búsqueda que, si bien tiene como fin último la identificación y encontrar a sus hijos, también tiene un fin ahí subservicio que es cuidar los restos mientras puedan ser identificados. Ya. Bueno, ahora que estabas hablando tú, Daniela, sobre las buscadoras en México, a mí también es un tema que en los últimos 2 años pues me ha tomado, ¿no? Como que esos temas, la verdad, no, una no los busca, ¿no? O sea, porque quién quisiera pensar en eso, ¿no? Quién quisiera ocuparse y cuidar de la crisis forense en México, ¿no? Y a mí me parece, o al menos a mí es un tema que me sentí que me tocó, no que yo lo busqué. Pero bueno, me parece que ahora que estamos hablando de los cuidados de la vida y de la sobrevivencia, pues queda claro también en este caso que el cuidado de la muerte, ¿no? Recayó en México, sobre todo en las mujeres, ¿no? En las madres y en las hermanas. Y a mí es un enigma, ¿no? Porque no logro entender por qué tantos hombres no sienten esa urgencia de buscar a sus desaparecidos y, o sea, en términos materiales, ¿no? En términos materiales. O sea, digo, supongo que está muy estudiado. Yo, la verdad, es esa parte del tema de la crisis forense, no lo he estudiado
con cuidado, pero bueno, me imagino que por supuesto tienen trabajos y tienen que trabajos remunerados, ¿no? Y tienen que ganar el dinero para poder sostener a la familia y que las mujeres puedan salir a buscar a los desaparecidos. Pero también he escuchado muchos testimonios en los que los maridos les dicen a las esposas, ya, tienes que dejar de buscar, tenemos que seguir con nuestras vidas, no sé, me parece que sí, además de lo que estoy diciendo, que en términos materiales, muy probablemente, seguro más bien, los hombres se quedan haciendo el trabajo remunerado para sostener materialmente a la familia, etcétera, pero también probablemente hay un modo distinto de hacer duelo, ¿no? O las mujeres tenemos el cuidado de hacer duelo, de buscar el duelo, de pelear por el duelo. Cuando se llaman estos colectivos de mujeres en México buscadoras, yo decía, sí, están buscando, por supuesto, el destino de sus desaparecidos, pero también están en búsqueda de un duelo arrebatado, ¿no? Que el Estado les arrebató porque sus seres queridos no fueron dignos, ¿no? De que el Estado les buscara. Entonces, bueno, no nada más en términos históricos hemos sido las designadas, ¿no? Para el cuidado de la vida, sino también para el cuidado de la muerte, me parece a mí. Y luego, bueno, preguntabas un poco en el correo, que ya leyó un cachito Astrid, ¿no? Perdón, Astrid, no, Brenda, que en términos de nuestro trabajo y nuestra obra, ¿qué significaba el cuidado? Yo más bien pensaba como en deconstruir, o sea, ¿qué pasaría con la historia de la filosofía, ¿no? Si las mujeres de todos estos señores que escribieron la filosofía no los hubieran cuidado, ¿no? O sea, ¿qué tal que nadie le hubiera dado de comer a Descartes, por ejemplo, ¿no? O sea, yo cuando leía, ¿no? Y cuando he tenido que enseñar las meditaciones metafísicas, me parece una escena hipermasculina y extrañísima, ¿no? O sea, estar frente a una chimenea viendo cómo se derrite una cera para llegar al pienso luego existo. Y yo, o sea, no hay manera de que un ser humano, un animal, piense y luego exista, ¿no? O sea, comes, luego existes, ¿no? Entonces, como que sí, me parecería genial, ¿no? Que una filósofa, yo no lo voy a hacer, ¿no? Pero que una filósofa por venir escribiera la contrahistoria, ¿no? De la filosofía. O sea, ¿qué hubiera pasado con el señor Heidegger, ¿no? Si nadie le hubiese hecho de comer, planchado la ropa, hecho la cama, etcétera. Quizá no se le hubiera ocurrido, ¿no? Que había que irse al bosque, ¿no? Para pensar el ser, sino que había que quedarse, ¿no? Había que quedarse en el campo de batalla, ¿no? Y denunciar el nazismo, ¿no? Como no lo hizo. Ay, me gustó muchísimo la historia de ustedes bajo el paraguas pensando en todo lo que les gustaría hablar si no estuvieran hablando de cuidados. Y me acordé que cuando estaba yo escribiendo Línea Negra, muchas amigas que escriben me decían como, ay, ¿cómo estás escribiendo de maternidad? O sea, yo que soy madre, es lo último de lo que quiero escribir. O sea, quiero escribir de ninjas y de ovnis y de cualquier otra cosa. Y yo también he sentido ese impulso, digamos, de escribir de algo más lejano a mí, pero lo que me pasa es que hay algo con la maternidad y con la paternidad y con cualquier otra forma de cuidado de crianza, creo yo. En algún lugar leí o escuché que cuando tienes un bebé, no importa si es un bebé biológico, adoptivo, si tú eres la madre o el padre, si tú eres el cuidador primario, se te enciende una parte del cerebro en donde está la amígdala, que es la parte del miedo. Y esa cosa se enciende y se queda encendida para siempre. Y yo he tratado mucho de entender qué significa eso en mi propia experiencia y lo vinculo con algo que me pasa, por ejemplo, cuando estoy viendo películas o cuando salgo a la calle. Ya no puedo ver películas donde hay niños de manera normal, porque de inmediato pienso,
ese tiene frío, ese no ha comido en todo el día, como nadie le dio de comer, se le va a caer la lonchera, alguien levántela. Para mí es una experiencia de empatía radical, muchas veces inquietante, dolorosa, incómoda incluso, que se extiende a todo el mundo. O sea, de pronto las personas a tu alrededor, todas pudieron haber sido hijas tuyas. Es terrible. Este, y, y entonces eso permea todo lo que escriba. No importa si son ovnis, no importa si son lo que sea, esa mirada está ahí. Y, y estaba pensando en esto de involucrar a los hombres. También lo oía hace poco en un video con Rita Segato, que hablaba de la importancia de que involucráramos a los hombres. Y escuché un podcast, ya no me acuerdo dónde, que hablaba de estadísticas acerca de la soledad de los hombres en el mundo, en la sociedad del día de hoy, que es terrible. Era compleja la cosa, pero era algo así como que las mujeres se integraron ya más o menos al mercado laboral, pero mantuvieron sus redes y sus contactos con amigas, con familia, etcétera. Entonces, que si tú le preguntas a una mujer qué le da sentido a su vida, te va a decir, bueno, 30% mi trabajo, 30% mi familia, 30% mis amigas, 30% no sé qué. Ya son muchos 30%. Y los hombres te van a decir, 80% es mi trabajo. Entonces se quedan sin trabajo y se quedan en la ruina. Y cuando se suicidan, muchas de las notas de suicidio de los hombres lo que dicen es, nadie me necesita, o no le voy a hacer falta a nadie. Entonces hay que pensar que cuando hablamos de cuidados también, de esto que por supuesto es un trabajo no remunerado, también es una necesidad de los seres humanos. También necesitamos cuidar y ser cuidados. Y a los hombres, cuando se les aparta de esa parte de la vida, o se apartan ellos, yo no sé, pues también se aíslan, también se quedan sin eso, pues, en esa soledad. Entonces, sí, eso. Súper, sí, pues justamente un poco esto también que decía como Rosaura y hacia donde quisiera que fuera, creo que la que es nuestra última pregunta, que tenemos muy poquito tiempo para platicar de esto, aún así. Em, un poco pensar como quizá en esas situaciones, digamos, en esas condiciones materiales y en esas imposibilidades que justo mantienen o que condicionan un poco las actividades del día a día, ¿no? Es decir, quizá justamente el cómo nos ha llevado la historia de la división del trabajo y de cómo se ha dividido todo, tiene ahora tan segmentarizado todo que entonces no te puedes dedicar a ciertas cosas, ¿no? O que quieres escribir y no se puede, o que entonces nos hacen falta más filósofas para cuestionar ese otro lado, ¿no? Y un poco pensar como, o cómo lo están haciendo otras filósofas desde otro lugar, como Silvia Federici justo, como Rita Segato también. Entonces un poco pensar como en esos espacios ahora sí como materiales propiamente desde la escritura, es decir, como escritoras, porque yo le diría a Rosaura, bueno, te voy a dar todos los libros de Jasmina, todos los libros de Brenda, y le voy a dejar tarea, ¿no es cierto? Y todos los libros de Daniela, pero más bien porque parece que desde ahí también se están moviendo, digamos, justamente esos lugares de trabajo en las propias prácticas, ¿no? Y como en las propias, como buscando nuevas herramientas también para enfrentarse a esas condiciones materiales de trabajos no remunerados y trabajos como escritoras, ¿no? Que constantemente se enfrentan y que nos enfrentamos, porque también me toca constantemente, ¿no? Entonces, que me platiquen un poco de eso. Em, pues hace poco no me acuerdo con quién estaba, creo que con Dolores Reyes y platicábamos de, yo tengo la teoría
de que hubo una o varias, muchísimas generaciones de mujeres en la industria de los libros que tenían muy pocos lugares en ese mundo, ¿no? Había muy pocos lugares para la excepción que era la escritora. Y era una cosa muy común que las mujeres tuvieran que competir por esos lugares y que tuvieran que estarse jalando unas a otras hacia abajo para poder llegar a la silla, ¿no? Y yo creo que eso, por lo menos yo siento que eso está cambiando de manera muy, muy profunda. Yo siento que en mi generación, o por lo menos en las mujeres que están a mi alrededor, que son escritoras de muy distintos países, hay un ímpetu ahora por echarnos la mano, por organizarnos, por cooperar. Y esto se manifiesta de distintas formas, ¿no? Desde intercambio de manuscritos, a ver, léete esto y yo me leo el tuyo y te doy comentarios y lo platicamos, hasta, estaba platicando, ya no me acuerdo quiénes estábamos, pero al inicio de esta feria estábamos hablando de armar un tarifario y de decir, a ver, ¿cuánto cobramos por presentar un libro? ¿Cuánto cobramos por dar una charla? ¿Cuánto por una conferencia? Organizarnos, por ejemplo, para exigir que se nos pague la niñera cuando estamos presentando un libro, porque... ¿Qué? Sobre cuidado, porque luego nos sale carísimo presentar libros sobre cuidado. Pero bueno, a mí eso me entusiasma mucho. Todavía creo que falta receptividad del lado de las instituciones, de las editoriales, etcétera, ¿no? Que en muy pocas ferias hay ludotecas, hay espacios para niñas, etcétera, pero bueno, me entusiasma que empecemos a pelear más por eso. Es que me quedé pensando alguna cosa que platicamos también en pandemia sobre los cuidados, pero ya no va a ser nuestro monotema, ya estamos, es que nos conocimos justo hablando sobre eso. Pero me acuerdo que en pandemia platicábamos sobre ya no puedo más, ¿no? Estábamos hablando de nuestro cansancio, nuestro agobio y la chamba y la casa y los hijos y ser maestras y ser todo. Y era, pero lo seguimos haciendo, o sea, y no solo, o sea, estiramos los límites de lo que era materialmente posible para hacer todo lo que tenía que hacer en medio de ese contexto de emergencia que nos hizo tener triple, cuádruple jornada. Y entonces, o sea, como que pensaba, o sea, hasta dónde vamos o sea, como a permitir que se sigan estirando esos límites, pues, ¿no? No sé si haya que evidenciar el costo de seguir estirando esos límites, porque incluso buscar las condiciones materiales son parte de ese estirar los límites, ¿no? De despertarse en la madrugada, escribir, como contaba Dolores en alguna mesa, escribir mientras estás, no sé, haciendo la tarea con los hijos, o sea, como estar haciendo 2, 3 cosas de manera simultánea, pues es la manera en la que hemos estado buscando esas condiciones materiales para hacerlo, para escribir, y tampoco sé si sea lo que queremos seguir haciendo el resto del tiempo, ¿no? Y yo no sé si queremos seguir estirando los límites de lo posible para encontrar esas condiciones materiales, y entonces, como qué cosas se van a poner en juego para que ese lugar o esas condiciones materiales no nos exijan eso. Y creo que... Que tengo como varias cosillas como que decir, pero ya varias las han dicho ustedes. Bueno, yo primero como terminaría diciendo una cosa. Yo siempre que estamos hablando de algo, siempre tengo un libro, ¿no? Así como en este libro, ¿no? Como por ejemplo ahora que hablabas de cómo se aíslan los hombres. Era, Nick Horby tiene un libro sobre eso, About a Boy, ¿no? Y cómo él termina diciendo, no soy una isla y necesito una red de personas con quien llevarme bien, y en ese libro él cuida a un niño, ¿no? O sea, es como una... Yo soy muy fan de Nick Horby y quiero ser Nick Horby, pero me tocó ser Brenda Navarro, ¿no? Y estaba pensando también en cómo
lo que estaban diciendo mis colegas también tiene que ver como con esto de la división, no solo sexual del trabajo, sino muchas de las mujeres que salen a buscar a sus hijos, muchas de las mujeres que buscan justicia en México y en otros países, lo hacen porque también pertenecen a la economía informal. No es que no trabajen y no es que solo se dediquen a cuidar, sino que sus trabajos no entran dentro de lo que se conoce como economía formal, que genera esto per cápita y etcétera, etcétera, y que en realidad terminan haciéndolo, como tú dices, y terminan haciendo un montón de cosas. Y yo creo, o yo estoy en una posición sumamente del siglo XXI en este momento de mi vida de, si tengo que pagar el costo de no cuidar cosas que se supone que tengo que cuidar como mujer, lo pago. ¿No? Y que esa ausencia, como decía Dani, que ve este hombre de hombres en fruto, es como de acuerdo a las acciones que yo voy a tener para poder cuidar mi propia vida, que es finita, ¿no? Y que eso se nos olvida, que nos vamos a morir un día y que si la vida es generosa con nosotras, vamos a ser adultas mayores y que vamos a necesitar cuidados y vamos a depender de la familia, o sea, como toda esta cadenita de la que hemos estado hablando. Estoy en un momento en el que pienso que Dani, que Jasmina, que mis colegas acá, tendríamos que decir, voy a pagar este costo en tiempo, en reclamo, en dinero, lo que sea, pero me tengo que cuidar a mí misma, y cuando se empiezan a notar mis ausencias es cuando ha habido cambios, ¿no? Entonces es como que yo digo, mi pequeña aportación a mi círculo es decir, no estoy, no estoy conmigo y ustedes son los que están cambiando, ¿no? Y eso ha generado dinámicas distintas con mi entorno de amigas, pero también con mis padres, pero con mis hermanas. Es decir, sí que noto que estas decisiones que pueden hacer tranquilamente los hombres, cuando las tomo yo y se nota alrededor, hay ciertos cambios y es cuando digo, pues no está tan mal ser hombre, ¿no? A lo mejor por eso no es que no quieren dejar de ser hombres, pero también creo que nos estamos cuestionando un montón de cosas y que hay un montón de hombres aquí, no solamente porque estamos hablando de cuidado, sino porque ha existido una conexión importante gracias a la literatura, y yo lo vuelvo a traer. Yo sí creo que la literatura, que el lenguaje, que el conversar, que el usar las palabras para leer, para hablarlas en voz alta, sí tiene un impacto, y sí creo que el lenguaje es súper poderoso, y sí creo que justamente por eso es importantísimo que nos reunamos aquí, aunque seamos unos privilegiados, ¿no? O sea, que tengamos la oportunidad de estar hablando de literatura y de tener un montón de conocimiento específico en esto. Creo que es importante porque vamos generando estos cambios, porque también yo estoy muy cansada de que la narrativa sea una narrativa pesimista, ¿no? Es como si la humanidad no tuviera cosas buenas cuando tenemos un montón de cosas buenas por las que existe un avión que ha hecho que lleguemos aquí, por las que existe un micrófono, un teléfono, etcétera, ¿no? Entonces es como si estos pequeños cambios y esta imaginación que nos permite el lenguaje la seguimos utilizando, soy de las que cree que las cosas van a seguir cambiando. No lo que queremos, no al ritmo que queremos, no lo vamos a ver, pero carajo, estamos aquí y lo estamos haciendo de una u otra manera bien, a pesar de, y ahí terminaría, de que los cuidados son la trampa de un Estado-nación que nos dice, tienen que cuidarme a mí como Estado-nación y no a la humanidad misma, ¿no? Bueno, yo pensando en lo que decía Jasmina, ¿no? Sobre las nuevas redes, ¿no? De mujeres en espacios que tradicionalmente los ocupaban los hombres. Creo que también mi experiencia en la filosofía ha sido una experiencia de sororidad. O sea, por cosas que difícilmente se pueden nombrar, ¿no? Terminé trabajando con prácticamente puras mujeres, ¿no? O sea, en mis grupos de investigación, no sé por qué, la verdad es que tampoco le quiero dedicar mucho tiempo a por qué los hombres que invité no vienen o por qué no me invitan a los suyos. La verdad es que no me han hecho falta, por suerte. O sea, mis amigas filósofas han estado dispuestas a colaborar conmigo. Hay un experimento que se publicó increíble, ¿no? Que es un libro que coordinaron mis colegas Ana Carrasco, una filósofa española que les recomiendo mucho que busquen su trabajo, es brillante, y otra amiga mía que se llama Luciana Cadalla, que
que es también una filósofa brillantísima argentina que trabaja en Chile. Ellas dos coordinaron un libro que lo publicó Herder que se llama Fuera de sí mismas, ¿no? Y que convocó a puras filósofas latinoamericanas a que escribiéramos sobre nuestros temas. O sea, es un libro muy heterogéneo, o sea, digamos que lo que nos une es ser mujeres filósofas latinoamericanas, pero no había un tema, ¿no? Un tema de filosofía sobre el que escribir y para publicar, o sea, y me pareció un experimento y también una intervención en el espacio de la filosofía, en la historia de la filosofía, muy importante, como una especie de un performativo, ¿no? Bueno, aquí está esto, podemos filosofar puras mujeres, entre mujeres, no hace falta que estén los colegas. Y también fue así, porque además de los textos que tuvimos que escribir, digamos, el capítulo que teníamos que escribir, además se repartieron los capítulos de las otras y cada quien escribió un comentario, ¿no? Más cortito sobre el trabajo de la otra. Y bueno, de esta red, la verdad es que han salido nuevos proyectos, ¿no? Coloquios, seminarios, etcétera. Entonces, no quiero dejar de mencionar, por supuesto, a muy buenos colegas, hombres, sí, solidarios y etcétera, ¿no? Mi amigo Bruno Bostils, que fue quien me invitó, no vaya a decir que no lo, o sea, que hablo así de todos los filósofos, él de verdad que es un aliado y lo quiero decir, pero estoy aquí gracias a la invitación de un amigo filósofo. Es una excepción, es un aliado, pero bueno, por ahí andan, siempre, por suerte. Muy bien, pues muchísimas gracias. Nos quedan solamente 2 minutos, entonces solo para aplausos, 2 minutos de aplausos, por favor. Coreografía, 2 minutos. Muchísimas gracias por estar acá. Los invitamos a seguir en las actividades de la feria y bueno, nos vemos por ahí. Los libros de las escritoras ya se acabaron, lo sentimos mucho, pero en las páginas de internet de... Mañana hay más. Mañana hay más. Bueno, mañana les esperamos. Gracias.